Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con un vídeo rapidito, seguimos con el tema de la floración. Esta vez no voy a explicar mucha cosa, sino simplemente para que veáis el estado en el que se encuentra ahora mismo mi pequeña finca, el estado que se encuentra la floración. Y me he dado cuenta cómo ya empieza a... Me he encontrado las primeras, ya hacía unos días que no... Ahí estáis viendo una mosca, como las moscas, que es lo que hablamos anteriormente, para que no os asustéis, la gente que está empezando en esto y tal, que las moscas también son polinizadoras. Y era lo que vimos en el vídeo anterior. El vídeo anterior, me parece que fue en el anterior o hace dos vídeos, del tema de, bueno, me parece que fue el de ayer, el tema de la polinización, de quiénes eran los que mejor polinizaban y todo esto, ¿no? Y dejé ese apuntillo de que también un polinizador que tenemos bastante común son las moscas, y ahí lo estábamos viendo como una mosca ya iba ahí, se sentía atraída por ese, por ese color amarillo de esa flor, de esa panícula de la flor del aguacate, y cómo van todos estos insectos a polinizar, que es lo que queremos y lo que nos hace falta, ¿no? Pues ahí estamos viendo cómo van empezándose a abrir las primeras flores, empezando, la mayoría, habrá si acaso un 1% que están empezando a abrir ahora mismo en mi finca. Todavía tengo algún árbol con fruta que tengo que sacársela ya, pero las cooperativas que están un poco llenas y tal y cual, y ha bajado un poco el precio, y por eso estoy a ver, pero en breve ya, o sea, esto... Lo bueno ya es sacarle toda la fruta o habérsela sacado ya antes. Eh, para eso, porque si sabemos que si el árbol tiene fruta, como hemos hablado en otros vídeos, pues sabemos que retrasa también un poco la floración y claro, es demasiado para el árbol. Y es más, hasta el propio árbol empieza a botar los propios aguacates. ¿Qué me refiero con botar? O sea, se le caen porque es que el árbol ya no puede con tanto, no puede sostener la floración, no puede sostener la fruta del año pasado, por así decirla, y hasta el propio árbol empieza a soltar algún aguacate, se empieza a poner a madurar por la parte de arriba del pedúnculo, del palito que lo sostiene, y hasta algunos se cae. Y claro, pues podemos perder algún kit. Esto ya empieza a pasar de aquí para adelante, ¿no? Pero para que lo sepáis. También decir que hay un número de teléfono en la descripción, en la descripción del vídeo o en el comentario. Hay un número de teléfono que estoy haciendo consultas personalizadas por un precio económico. A la gente que está comenzando en esto del aguacate, que no sabe mucho de los abonos que hay que aplicar, aminoácidos, algas, todas estas cosas que yo utilizo, que van bastante bien. Tema de alguna poda que pueda ayudar. Todo, cositas que yo pueda ayudar. Me podéis preguntar sin compromiso. Y ahí veríamos si yo te puedo ayudar, pues por un pago mínimo. Sería una consulta y ahí lo veríamos. También tengo un curso de deficiencias nutricionales en el aguacate, que las podemos detectar mediante la hoja o mediante la fruta. Cuando una hoja te sale muy puntiaguda, cuando una hoja se te secan los bordes, cuando una hoja se deforma, todas estas cosas son deficiencias nutricionales, y todo esto lo tengo en un cursito que dura una hora, el vídeo, y también cualquier cosa me preguntáis por el WhatsApp y nada. Y nada, más que nada eso, para que veáis cómo va el proceso de floración aquí en las Islas Canarias, en mi finca. Ahí están las flores ya, algunas empezando a abrir. Todavía no se ve mucha abeja, no se ve, como digo, son las primeras veces que veo flor abierta en este año. Hoy, hace 2 días que no me pasaba por la finca, no sé si al igual ya hace 2 días había alguna abierta, pero es eso, no están abiertas sino al igual el 1%. Y ahora, en este momento, todavía ahora, yo aplicaría todavía porque a mí, yo ya lo he dicho, a mí personalmente no soy muy partidario de hacer aplicaciones foliares ya una vez que la flor está abierta. Hay gente que las hace, yo personalmente no me gusta. No, por si acaso se haga un efecto lupa en el polen o con el sol, la gota de agua y todas estas cosas.
o se crea esa humedad que el polen no pueda cuajar. Pero todavía, en este momento que solo hay, que están empezando a abrir, que solo hay un 1% si acaso de flor abierta como mucho, todavía se podría, ya estaría yo, en mi caso personal, ya estaría en el punto límite para hacer alguna aplicación foliar. Desde mi punto de vista, hay gente que hace aplicaciones foliares con la flor abierta. Yo no soy partidario de hacer eso. Es más, tampoco creo que sea necesario porque la floración pues dura un mes y pico. Ahora, una vez que empieza a abrir, si tú tienes tus plantas libre de plagas y libre de enfermedades y ya has aplicado los abonos que dijimos vía foliar, estos microelementos, estas cositas que ya hemos visto en otros vídeos, no es necesario tampoco que estés aplicando todas las semanas estos abonos foliares. Con que los apliques 2-3 veces en la prefloración y en estas fases finales antes de que empiece a abrir, pues ya es suficiente. Más alguna aplicación también vía raíz, vía el agua de riego. Entonces, más que nada eso. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, así va la cosa y un saludo.